Muy buenas noches, querida comunidad. Nuevamente un placer para mí que me den espacio, este tipo de espacios, para hacer algo que nos apasiona y es agarrar de la mano a los agentes, bien sean nuevos, intermedios o experimentados, e irlos llevando sencillamente al éxito de esta carrera. Estoy viendo, buenas noches, varias caras conocidas. Adrián, buenas noches. Alberto, Kelly, muy buenas noches a todos. Vamos a dar unos segunditos para que se conecten. Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches a todos. Bueno, estuve conversando con Steve y me dijo, Pedro, ¿qué te parece si nos compartes todo lo que tú haces antes de ir a visitar una nueva construcción o incluso una preconstrucción? Porque cuando uno va a visitar el proyecto, al principio uno cree que, bueno, fui, me tomé fotos, compartí con el equipo, con el grupo de trabajo y ya. Y realmente va más allá, es un poco más profundo. Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos. Es un poco mucho más profundo lo que tienes que hacer o la intencionalidad que tienes que tener en el momento en el que ya sabes que tienes una cita para ir a ver una nueva construcción, un nuevo proyecto, una preconstrucción. Entonces, lo importante es saber cómo proteger a tus clientes o en este caso a tus prospectos, porque recuerda que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y cuando tú tienes un interesado, una persona con la que has conversado, pero aún no tienes firmado un Exclusive Buyer Broker Agreement, que no es el tema de esta sesión, pero es bueno que lo sepas, esa persona es un prospecto o si lo quieres decir de una manera fancy, un lead, ¿ok? Entonces, la manera de cómo proteger a tus prospectos o a tus leads y cuando ya tengas esa documentación autorizada a tus clientes es recopilando información estratégica para poder generar y poder darle como un encuadre diferente a lo que ellos normalmente podrían ver. Entonces, bueno, creo que ya somos varios aquí en la sala. Vamos a darle de una vez a todo esto. Ahora, preguntas para todos los que están conectados en este momento. ¿Cuántos agentes han salido de una visita a nueva construcción o a preconstrucción y no se acuerdan de absolutamente nada? Se fueron, escucharon, medio anotaron, medio grabaron, pero al final no tienen una estructura y esa estructura, les doy un secreto, tiene que ser la misma para todos los proyectos, para que tú puedas saber o identificar el cronograma de los depósitos que hay que dar, las restricciones de renta, si te permite renta corta, renta flexible o sencillamente renta tradicional, los incentivos que tienen no solo para ti como un real estate agent, sino para tus clientes también. La compensación que están ofreciendo, la fecha de entrega, todas estas son cosas que tú tienes que saber. Y al final de la presentación, para los que se queden hasta el final, les vamos a dar un regalo, les vamos a hacer una, una hojita en donde nosotros relevamos toda esta información para que puedan trabajar de una manera sistemática y acorde todos los proyectos, que tú puedas tener una base de datos donde sencillamente sepas el nombre del proyecto y agarres la hojita y ya sepas todo este tipo de cosas en orden, todas igualitas. Entonces, ¿cuál es el error más común de ir a visitar una nueva construcción o una preconstrucción sin estar preparados? Pues que la mayoría que vamos a hacer esto sin una preparación, lo vamos haciendo desde el enfoque de como si fuéramos clientes. Qué bonita la cocina y qué bonito los acabados y qué bonito la piscina. Y realmente nosotros estamos ahí es para poder tener una captura o una óptica diferente. Nosotros como profesionales, sencillamente lo que estamos ahí es para auditar en el buen sentido de la palabra esa nueva construcción, esa preconstrucción o esa inversión y proteger los intereses de nuestros clientes. Ahora, en el objetivo de la visita, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que poner nuestro ojo en que tenemos que aprender a hacer una buena evaluación, si es una buena opción real para mi cliente. Hay muchísimos tipos de clientes. Entonces aquí lo que estamos buscando es de matchar
lo que ya tú sabes del cliente por las 5 preguntas de precalificación que debiste haber hecho, con todas las preguntas que vas a aprender a hacer el día de hoy. Si esto engrana, pues ya estamos listos. Ya es una cuestión de carpintería después de eso. Ahora, tenemos que también saber si nuestro cliente está buscando plusvalía, está buscando mantener el dinero en el tiempo, está buscando rentabilidad, qué tipo de inversión o de proyecto de nueva construcción está buscando. Y por supuesto, la parte de la protección, qué riesgos existen y cómo se comparan con otras nuevas construcciones o preconstrucciones. Ahora, el perfil del cliente, ya lo hemos visto, tenemos que poder haber tenido claro en esa cita de preconstrucción qué es lo que está buscando. Si está buscando vivir la propiedad, si la está buscando como vacación, si la está buscando meramente como una inversión, qué tipo de inversión, porque también hay varios tipos de inversión dentro de los perfiles de nuestros clientes o inversionistas. Entonces, más allá de que fuimos a la preconstrucción o a la nueva construcción a relevar información, también tenemos que saber cuál va a ser nuestro buyer persona, a ver si conecta o encuadra con esa nueva construcción o preconstrucción o proyecto que estemos visitando. Ahora, nunca llegues en blanco. Antes de ir a una nueva construcción, a un proyecto o a una preconstrucción, tú tienes que investigar antes de entrar. Y lo interesante es que ahora tenemos a unos amiguitos que se llaman las inteligencias artificiales, que te pueden dar como un brochure de qué es a lo que vas a ir. ¿Vamos bien? Normalmente antes de ir a cualquier preconstrucción, ya yo he hecho este estudio, incluso lo he filtrado, lo he comprobado, he visto realmente si esa información está actualizada, pero más allá de eso, lo complemento con la información que vamos a recibir en el proyecto. Cuando empiezo a hacer mis videos para promover los proyectos, es una combinación de lo que investigué antes de asistir al proyecto con lo que se habló después de haber asistido al proyecto. Toda esa información se fusiona y se saca algo limpio para lo que ya después tú vas a poder tener como los libretos o los scripts para poder hacer tus videos. Tenemos que colocar ahí, por supuesto, la trayectoria del developer, del constructor que ha construido, si ha tenido algún tipo de, cómo ha sido su línea de tiempo a lo largo, el prestigio del arquitecto que lo está diseñando, cuántos números de unidades, fecha estimada de entrega, sabiendo que estas fechas siempre se mueven, pero tenemos que tener una fecha estimada. Entonces, nunca llegues en blanco, nunca llegues como que, bueno, caí aquí y vamos, que sea lo que Dios quiera. No funciona de esa manera. Tienes que hacer una preparación antes de ir a estos proyectos. Ahora, esto es parte de lo que les vamos a compartir a los que se queden. Hola, buenas noches. Oh, wow. Vemos un montón de comentarios por aquí. Sí, eso lo vamos a hacer al final, al final. Recuerden que apenas estamos calentando motores. Apenas vamos para los 10 minutos de presentación. No se me distraigan. Toda esta información la van a tener al final de la presentación. Y es lo que les estamos prometiendo que los que se queden, les vamos a hacer llegar este documento en PDF, que son los hechos. Es una herramienta profesional. Los agentes muy profesionales no salen con fotos, no salen con folletos, salen con lo que otros agentes no tienen, que es información real y comprobable relevada en una hoja. Y como te dije, esa hoja tiene que ser igual para todos los proyectos. Ahí tienes las preguntas que tienes que hacer, en el orden en el que las tienes que hacer, todo lo relevante acerca del proyecto. Ahorita vamos a ver un poquito de algunas de esas preguntas, pero todo va a estar resumido en esa hoja. Entonces, la primera pregunta, saca lápiz y papel, con todo y que te las voy a regalar, saca lápiz y papel. ¿Quién es el developer? ¿Quién está detrás del proyecto? ¿Quién es el constructor? ¿Cuántos proyectos ha entregado? Si ha tenido algún tipo de retraso significativo, ¿qué reputación tiene en el mercado? Hay proyectos que en el brochure se ven muy bien, pero cuando me dicen quién los está construyendo, yo digo, tengo mis reservas, se ven muy bonitos, pero la experiencia y la investigación, que estamos en la era de la información,
En esta era, el problema no es tener información, sino es saber filtrar la información que manejamos. Y en Internet está todo, en las inteligencias artificiales de tu preferencia está absolutamente todo. Tú escribes ahí el nombre del developer y va a salir un montón de información relevante. Y vas a saber si ese developer es un socio comercial o un aliado comercial que tú quieres tener o no. Recuerdo un proyecto que no voy a decir el nombre, que fui la primera vez, no me cuadró mucho y no es secreto para nadie que ahorita está metido en tremendo lío, pero desde el primer día, antes de que se metieran en tremendo lío, ya yo le dejé de hacer promoción porque había algo que no me cuadraba. Mucha marca, mucho muy bonito, pero había algo que no me cuadraba. Y en efecto, ese colmillo largo y retorcido de la experiencia, a la final me dio la razón y solo fui esa vez, creé esos videos y más nunca le di promoción, porque había algo que no me cuadraba y tenía que ver con esta parte del developer. Ahora, pregunta 2. Todos preguntan, y tengo un video de esto, ¿cuánto cuesta? Todos preguntan cuánto cuesta, cuál es el más accesible, cuál es el más costoso. Pero realmente los agentes pro preguntan cuándo y cómo hay que entregar el dinero. Esa es una pregunta súper valiosa porque ahí es donde arranca todo. En esa calificación de tu cliente, no importa cuánto cueste, ya tú sabes más o menos si la transacción va a ser de contado, va a ser cash o va a ser financiado. Y tienes que saber que cualquier persona que vaya a financiar una propiedad debe tener entre un 30 y muy sugerentemente un 50%. Estos números, estos rangos que te estoy dando son a criterios de cada lender, pero yo le digo a todos mis clientes que entre un 35 y si quieres ir bien seguro hasta un 50 tienes que tener para que todo salga cool, para que no haya estrés. Y dirás, Pedro, pero 50 me parece mucho. Sí, porque prefiero que sobre y no que falte. Si tú le creas las expectativas correctas desde el principio a tus clientes, ¿qué tal si tú le dijiste 50 y a la final terminó usándose un 38 o un 42%? Tú quedas muy bien porque estás dentro de los rangos. Pero el asunto es cuando tú le dices, mira, con un 30% puedes cerrar esto y resulta que al final en la casa de cierre, pues con el 30% no alcanzó. Y ahí es cuando, al no tener las expectativas claras con tus clientes, tú eres el que queda mal. Ejemplo de la estructura. Sí, hay que poner cuánto porcentaje en el contrato, cuánto al inicio de la obra, cuánto en la fundación, cuánto a lo que llega al top off y por supuesto cuánto es el resto que se va a financiar si es el caso de financiación al cierre. Preguntas 3, importantísima. Tiene que ver con lo que ya tú debiste haber precalificado a tu cliente. Esa nueva construcción o preconstrucción o proyecto que estás visitando es ideal para rentas corporativas. Permite Airbnb o cualquiera de sus plataformas, es decir, rentas cortas, sin ningún tipo de restricción, o sencillamente lo están diseñando para el estándar tradicional. Estas son preguntas claves, porque imagínate tú que tú le estés presentando a un cliente un proyecto donde él te dijo que quería Airbnb y en ese proyecto no aceptan Airbnb. Pues no estás siendo ni coherente ni estás teniendo pues el grado suficiente de entendimiento de las necesidades del cliente para poder hacer el match que tienes que hacer ahí. Pregunta 4, importantísimo y muchas veces se les olvida a algunos agentes. HOA, Homeowner Association, o fee, cuánto es, qué incluye. Muchos clientes solo ven el costo mensual, pero olvidan que esto puede ahorrarles dinero en otros servicios. Si está incluido el internet, el agua, el seguro de estructura, las amenidades, tú tienes que saber absolutamente no solo del Homeowner Association, sino también de los fees adicionales, el developer fee, cuánto cuesta, cómo se paga, cuándo se paga. Todas esas son preguntas muy estratégicas. Si estás viendo comunidades de casas, existe un CDD. Hey, cuidado con esto. En las comunidades nuevas, el Community Development District puede añadir miles de dólares al año en impuestos. Y muchos compradores desconocen este costo hasta que, mira, hasta que autorizan la documentación. Y después, Pedro, tú no me dijiste, Pedro, mira, esto se me está saliendo del presupuesto. Tienes que tener muchísimo cuidado con todo este tipo de preguntas que tienes que hacerle al developer o al constructor para que se las puedas transmitir a tu cliente.
Pregunta 6. ¿Qué está incluido dentro de esta negociación? Hay muchas, como estamos ahorita en la era de la informática y de los sistemas y de que todo es desde el teléfono, hay muchas cosas tecnológicas que están incluidas y eso llama la atención, eso vende. Si va a ser una casa smart con full conectividad, cómo son los pisos, qué tipo de acabados, los gabinetes, la pintura, si tienes un lanai en la parte de atrás, porque a lo mejor las casas modelos tienen una terracita techada, tienes que saber si eso es solo para la casa modelo o está incluida en todas las demás propiedades, cómo son las áreas exteriores. Son preguntas de qué está incluido en la compra o en la adquisición de ese proyecto, preconstrucción o nueva construcción. Y por supuesto, ¿qué no está incluido? La pregunta que separa a los novatos de los asesores. ¿Qué no está incluido? Porque a veces decimos que está incluido, pero no preguntamos qué no está incluido. Esta clave, anótala por ahí. ¿Qué no está incluido? Tienes que saber, tienes que saber. No, tú no puedes suponer este tipo de situaciones porque tu prestigio y tu profesionalidad está en tela de juicio con este tipo de preguntas que estás haciendo. Incentivos. ¿Cuánto dinero hay? Si la constructora o la nueva constructora está eh, ganada la idea de ayudar para los gastos de cierre, si hay algún tipo de tasa de interés preferencial o reducción en la tasa de interés comprando puntos, si hay algún tipo de upgrade o mejoras de cortesía que estén incluidos. Lo interesante es que en este tipo de negociaciones, tú eres el que representa los intereses de los clientes. Y mira, a veces en la presentación ya te dicen realmente cuáles son los incentivos y tú sales y se los vomitas a tu cliente. No hagas eso. ¿Por qué? Porque eso siempre se va a guardar para el final de la negociación. Uno no puede destapar todas sus cartas al mismo tiempo y al principio. Tienes que saber qué barajita dejar tapada para que si al final de la transacción algo se descuadra, algún monto no dio como tenías que dar, puedas utilizar esta barajita como compensación a lo mejor a lo que no tenías programado. Entonces, un poco más de dinero para gastos de cierre o a lo mejor la adquisición de puntos, mejoras de cortesía. En algunos proyectos te dan 1 o 2 años de free de administración de la propiedad, en otros te dan 2 años de administración de condominio totalmente incluido dentro del precio. Todas estas preguntas acerca de los incentivos tienes que saberlas bien, que nada quede al azar. Y por supuesto, esto no se hace porque nosotros seamos buena gente y somos Madre Teresa de Calcuta. Detrás de esto obviamente hay un negocio. Y a veces nos da pena preguntar este tipo de, de cosas y tienes que preguntarlo. Tú tienes que saber cuánto va a ser tu porcentaje de compensación. ¿Cómo te lo van a pagar? ¿En cuánto tiempo te lo van a pagar? Si hay un bono, hay algunas constructoras que después de la venta de la tercera propiedad, indistintamente de si fue en ese proyecto o en otro proyecto de la misma constructora, te dan un incentivo adicional. Hay constructoras que dependiendo de cómo compra el cliente, también tienes incentivos adicionales. Tienes que saber todo eso. También, si tienen algún tipo de trato preferencial con tu broker. Yo he estado en presentaciones donde he escuchado que al final no pueden decir cuánto están pagando de compensación abiertamente porque a unos les pagan de una manera y a otros les pagan de otro, dependiendo de, por supuesto, el aporte que el broker esté haciendo a esa nueva construcción. Entonces ahí es donde te digo, vale la pena estar en un brokeraje donde realmente tengan incentivos adicionales a lo que tienen con los otros. Solo te la dejo para ahí, para que la tengas en cuenta. Y por supuesto, la pregunta número 10, bonos VIP. Pregunta por el extra. Muchas veces los desarrolladores tienen bonos para eventos especiales o para gentes que traen más de un cliente. No dejes dinero sobre la mesa. Tienes que saber absolutamente todo lo que incluye esa manera de compensarte a ti por estar consiguiendo al cliente que encaja con ese producto tal cual como él lo está pidiendo. Entonces, siempre pide de más,
que no te dé pena. Dicen por ahí en mi país, hay un dicho que dice que el que no llora, no mama. Entonces, usted siempre tiene que preguntar, ¿hay algún otro incentivo adicional para mi brokeraje, para mi cliente? Siempre preguntar por más o por más. Créanme que las constructoras y los developers siempre están dados a escuchar las ofertas, planes flexibles, cómo se puede pagar para que tu cliente esté contento y tú quedes como un héroe enfrente de esos clientes. Ahora, ¿qué más tienes que saber? Tienes que, obviamente, cuando vas a una nueva construcción o a una preconstrucción o a un nuevo proyecto, tienes que conocer el área. Si quedan hospitales cercas, centros comerciales, escuelas, todo este tipo de cosas en función de lo que hayas escuchado para lo que lo quiere tu cliente. Por ejemplo, si tu cliente es un primer comprador y está con niños en edad escolar, a ellos les va a interesar mucho saber qué escuelas tienen cerca, cómo están puntuadas esas escuelas. Son cosas muy básicas que te pueden ayudar a facilitar la toma de la decisión de esos clientes. Si es una persona que está comprando como inversión, por supuesto a él le gustaría saber qué tan cerca está del aeropuerto, de los centros comerciales más importantes de la zona. ¿Por qué? Porque todo eso trae la parte de inquilinos, de Airbnb, de rentas flexibles y todo este tipo de maneras de cómo rentar las propiedades. Observa el movimiento. Cuando vayas, pregunta. Esta pregunta no le gusta mucho a los constructores que se las haga. ¿Cuántas unidades ya tienes vendidas? Esa no les gusta. Ya se van a dar cuenta que cuando se las hagan, no les gusta mucho. ¿Desde cuándo salió la preventa? O sea, en este tiempo solo has vendido esto. Todas estas son preguntas. ¿Cómo ha estado la absorción? O sea, quiere decir, ¿esto realmente tiene una demanda real o es full marketing? Este tipo de preguntas te permite evaluar todo esto. Si le están dando un empuje de marketing súper agresivo o realmente la demanda por la zona y por el tipo de producto, pues se vende así rápido. Y nunca digas, me gustó mucho esta nueva construcción o me gustó mucho este proyecto. Es lo que dice un comprador. Y adivinen, ustedes no son compradores, ustedes son asesores. Entonces tú tienes que salir de ahí con un enfoque totalmente diferente o mucho más allá de me gustó o me cayó bien el in-house, que bien explica o qué bonita la piscina. No, nosotros estamos es para asesorar a nuestro cliente, a facilitarle que lo que él te transmitió que quería, se lo consigas. Entonces presenta un análisis, los pros del proyecto. Mira, con tres, el número tres es mágico. Con tres pros del proyecto ya lo tienes. Tres contras, tres oportunidades y tres análisis de mercado comparativos. Ya tú estás generando un valor impresionante. Ya el cliente está diciendo, wow, mira este informe que me prepararon para saber si es muy buen negocio en función de lo que yo quiera conseguir como cliente. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de el agente promedio y el asesor profesional. El agente promedio, chicos y chicas, habla de amenidades, me da risa, es importante hablar de amenidades, pero el asesor profesional habla de números, de retorno de la inversión. Obviamente, yo he ido con esto apalancado con tu lender de preferencia. Recuerda que tu licencia no te permite estar hablando de este tipo de situaciones. Siempre tienes que llevarlo a la persona experta en esa materia. El agente promedio enseña panfleticos, anda mostrando brochure. En cambio, el asesor profesional, como lo mencionamos anteriormente, presenta un análisis, algo que le dé valor a la persona. El agente promedio describe propiedades. En cambio, el asesor profesional resuelve las situaciones, los retos de inversión que esté presentando ese cliente, obviamente apalancado con el lender. Una vez más, recuerda que tienes que cuidar tu licencia. El agente promedio vende, vende y vende. Todo su discurso es una venta. En cambio, el asesor profesional asesora y protege. ¿Por qué? Porque el asesor profesional entiende que construir una relación lleva mucho tiempo y destruirla un segundo. Entonces, es mejor comer hoy
y comer mañana y comer en un mes y comer en 5 años que comer hoy y ya olvidarte de ese cliente porque solo le vendiste sin importarte las necesidades de él. Esa es la diferencia entre los agentes promedios y los asesores profesionales. Ahora, les tengo un reto para esta semana. Hoy es martes 16 de junio. Son las 8:26 de la noche. Y te voy a invitar que para el siguiente martes nos dejes saber de alguna manera. Ahorita me puedes buscar por Google, escribes Pedro Nieto Espinosa y ahí está toda mi información. Y déjame saber por un mensaje de texto o por un mensaje de WhatsApp si lograste cumplir este reto. Esta semana visita dos proyectos, dos, dos proyectos. Puedes ir tú solo, puedes ir acompañado de algún eh, amigo en tu brokeraje, algún colega. Y por supuesto, déjame saber para enviarte la hoja el fact sheet, para que puedas hacer todas estas preguntas. Este es un reto muy sencillo, que lo único que necesitas es ejecutarlo, porque ya te vamos a dotar con todas las herramientas para que sepas desenvolverte. Y casualmente, el día de hoy fueron a una nueva construcción varios de mis agentes que forman parte de mi equipo de trabajo y una chica, que no voy a decir su nombre, pero ya sabe quién es, me preguntaba en la mañana, profe, pero ¿cómo se hace? Llego a la nueva construcción y me presento y digo que soy real estate agent o realtor o lo que sea y ya ahí me sueltan toda la información. Sí, así de sencillo. Nadie te va a poner un escáner para saber si realmente eres un real estate agent. Tú llegas allá, preguntas su nombre, dices que tienes un prospecto interesado en algo así más o menos como esto y que quieres que te den la presentación. Y por supuesto con tu hojita, recuerda la hojita que te vamos a dar y empiezas a relevar la información. Entonces te invito a que esta semana tienes hasta el siguiente martes para que me digas si lograste cumplir este reto VIP. Ya sabes, me buscas, ahí está apareciendo mi nombre como Pedro Nieto Espinosa en Google, sencillito, y ahí te van a aparecer todas las maneras que tienes de contactarte conmigo y decirme, Pedro, logré el reto, mira aquí están los resultados, Pedro, envíame la hoja, por favor, para poder ir a las nuevas construcciones o a los proyectos o a las preconstrucciones. Y esto me va a dar mucho placer poder ayudarte y acompañarte en esta etapa de compartir más o menos qué es lo que hago antes de ir a un nuevo proyecto. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que tienes que aprender a investigar, tienes que aprender a hacer las preguntas correctas, a verificar la data que puedas tener por internet o por las inteligencias artificiales. Haz ese ejemplo que te estoy diciendo o esa práctica que hago, que es que ya yo me voy preparado, sé más o menos a lo que voy, pero con esa hojita que se va relevando, yo uno esas dos informaciones y a partir de ahí, cuando ya la información está verificada, es que me atrevo a empezar a promocionar los proyectos. Y compara. ¿Por qué? Porque los proyectos son para todos, pero no todos son para todos los proyectos. Hay un proyecto que calza exactamente con la necesidad de tu cliente. Y por supuesto, todo eso lo tienes que documentar. Tu cliente necesita un asesor de confianza. Si tú y yo tenemos las mismas oportunidades, porque unos deciden comprar con otros agentes y otros deciden comprar conmigo, son las mismas oportunidades, son las mismas nuevas construcciones, los mismos proyectos. Y es por eso, porque la primera venta que hacemos con nuestro cliente es la venta de la confianza. Y eso se hace a través de una transferencia de energía y de que ellos puedan ver el profesionalismo con el que tú trabajas. Que cuando quieran mirar para otro lado digan, wow, pero es que si me voy allá con el primo que se acaba de sacar la licencia, que no sabe nada, voy a perder todo esto, este plus que Pedro me está dando. Y eso sucede en múltiples ocasiones. Entonces, muchachos, al grano, más claro y más violento que esto, no lo puedo hacer. Muchísimas gracias por permitirme una vez más tomarlos de la mano y hacer esto que tanto me gusta hacer, que es educar a los agentes nuevos, a los intermedios e incluso a los expertos, porque en el momento en que tú crees que te lo sabes todo, dejas de crecer. Entonces, último tips, ya para despedirme, estamos
8:30 de la noche, es siempre estar en modo alumno. Nunca creas que te lo sabes todo. En esta carrera, todos los días aprendemos algo nuevo. Así que de mi parte, recuerda, eh, búscame por Google, escribe Pedro Nieto Espinosa, me dices si vas a participar en el reto y escríbeme que te envíe el documento PDF para que puedas relevar toda la información y no se te estén escapando ninguna de las preguntas claves que te van a diferenciar de un agente inmobiliario a ser un asesor profesional. De mi parte es todo. Sí, a la orden. Gracias. Gracias a ustedes por quedarse hasta este momento y será para la próxima. Que tengan feliz noche. Bye.